Hola, bienvenidos a todos, bienvenidos a este evento, este conversatorio tan importante con la presencia de Chile y de otros países latinoamericanos como lo es Perú y Argentina. Estamos en la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, la edición 33, y estamos en el conversatorio Los retos de las antropologías latinoamericanas, en el cual pues tendremos la coordinación del evento de Javier Serrano, investigador chileno, a quien presentaré ahorita de inicio. Sí, el doctor Javier Serrano, de la Universidad Nacional de Río Negro, ha trabajado varios contextos de las antropologías latinoamericanas. En este caso, él es licenciado en antropología por la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina. Actualmente se desempeña como profesor investigador en la Universidad Nacional de Río Negro, con sede en la región atlántica. También forma parte del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Derechos, Inclusión y Sociedad. Desde el año 2021 es coordinador de dos grupos de trabajo, uno de la Asociación Latinoamericana de Antropología, en el proyecto, o en el grupo, perdón, de trabajo de antropología de las comunidades, los futuros y las utopías en Latinoamérica. También ha participado en otro grupo de familia y parentesco en América Latina, prácticas y lógicas culturales. Y bueno, tiene numerosas publicaciones que abordan estos temas de las redes en las que él participa. También está presencia aquí del antropólogo Amílcar Fornó, quien es maestro en ciencias sociales aplicadas y tiene también desde el 89 es académico investigador del Departamento de Educación de la Universidad de los Lagos, donde ejerce docencia y pregrado y posgrado en investigación y gestión académica como profesor asociado. También es investigador titular del Núcleo de Investigación, Estudios Críticos de Educación Intercultural y Sociedad de la Universidad de los Lagos. Actualmente es director del Programa de Estudios Indígenas Interculturales de la Universidad de los Lagos de Osorno, en Chile, y miembro del Comité Ejecutivo de la Red Interuniversitaria de Educación Intercultural. También, bueno, ha tenido como varias participaciones en eventos que tienen relacionados a la interculturalidad y el pueblo mapuche. Y bueno, vamos a pasar ahora con la semblanza del doctor Óscar Aguilera, quien es profesor asociado del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, es doctor en Antropología Social y Cultural. Él ha trabajado diferentes temas, por ejemplo, juventud y fotografía, movilizaciones y movimientos, cultura política y política de las culturas juveniles en Chile. En cuanto a las preocupaciones que tiene, pues son por las temáticas de la juventud en la antropología, y ha trabajado otros temas relacionados a subjetividades. Tenemos la participación de Víctor Hugo Venegas, quien es antropólogo por la Universidad Austral de Chile. Él es maestro en sociología por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Ha tenido mucha participación también en este país. Ha desarrollado actividades profesionales y académicas en el área de los derechos humanos con víctimas de violencia política en comunidades rurales en el sur de Chile, específicamente violaciones al derecho de la vida. Ha trabajado también en programas de excarcelación de los jóvenes privados de la libertad. Actualmente se desempeña como director docente de la carrera de antropología de la Universidad de los Lagos. Tenemos la participación, bueno, la única mujer que nos está acompañando en el foro del sur, o sea, yo estoy como presentadora, que es la investigadora Angélica Aranguén. Ella es bueno, ella hizo su bachillerato en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde también actualmente es docente. Ha estado, voy a leerlo más rápidamente, eh, su tesis ha tratado la reforma agraria en la comunidad tradicional de Guayachao, situada en las alturas del Cerro de Pasco. Ha recibido un doctorado de letras con especialidad en antropología y arqueología. Y bueno, ella actualmente es docente y asociada en diferentes instituciones de posgrado del Perú. Disculpen esta presentación atropellada. Estamos aquí, pues, varias latitudes de Latinoamérica, y yo le voy a pasar como la palabra al doctor Javier Serrano, y en las conversaciones que van a tener van a poder ampliar un poquito más su trayectoria de una mejor manera. Adelante, doctor. Bueno, muchísimas gracias, Verónica. Creo que te faltó también un poco decir de tu propia afiliación institucional, ¿no? Está por el INA, Verónica. Y entonces, bueno, yo acá hay algunos amigos, como Víctor, como Milcar, a quienes saludo, y otras personas que no conozco. En todo caso, es un gusto participar acá y agradezco la oportunidad. Yo un poco estaba como participante, pero por conversaciones quedé como moderador. Entonces, un poco lo que vamos a hacer es conversar sobre temas que nos reúnen hoy. Este, pero es la dinámica informal de una conversación, es decir, vamos a tratar de mantener una fluidez sobre los temas que se proponen,
y vamos viendo cómo surge esa conversación. Entonces yo simplemente voy a proponer algunos disparadores y eventualmente, digamos, guiar hacia alguna otra pregunta o disparador la conversación. Ese sería un poco mi papel acá. Y en ese sentido parece importante comenzar a preguntarnos sobre la situación regional a partir de, digamos, de la clara disposición de antropologías nacionales que tenemos en el continente, ¿no? Y tiene su razón de ser eso, y los esfuerzos, los distintos esfuerzos, ingentes esfuerzos de siempre con horizontes, con futuros, digamos, para la elaboración de una perspectiva regional, digamos, ¿no? Y eso creo que puede ser la articulación de las antropologías nacionales con el escenario regional. Me parece que sería un tema que podríamos tratar acá. Yo sé que varios de ustedes, no es el caso de la doctora Aranguren, si tienen la experiencia de haber estudiado en otro lugar o algo así, pero tenemos una experiencia en la cual podemos decir nuestras propias cosas sobre esto. Hay gente que viene escribiendo y trabajando esto desde hace rato, entonces no es la cuestión, digamos, de reiterar aquí la literatura, sino más bien sobre nuestra propia experiencia, de debatir, conversar sobre esto, ¿no? Así que simplemente acá quien quiera tomar la palabra puede hacerlo sobre ese eje que acabo de plantear, ¿no? Las antropologías nacionales y la articulación regional. Amílcar, por favor. Los saludo a todos. Yo tengo digamos, quería relatarles mi experiencia en un ámbito bastante específico, que es la antropología de la educación, en el cual he tenido la suerte de desarrollar una experiencia de más de 30 años en la Universidad de los Lagos, con las comunidades mapuche y huilliche que habitan la región en que se ubica nuestra universidad. De manera especial, me gustaría contarles sobre el desarrollo en mi país y en particular en nuestra región, la región de los Lagos, en el sur de Chile, de lo que se dio en llamar la educación intercultural bilingüe, desde su implementación a principios de los años 90 hasta la fecha. En ello trabajamos desde un inicio y de manera mancomunada distintos especialistas, por ejemplo, lingüistas, antropólogos y pedagogos, con el apoyo incluso de algunos antropólogos argentinos, Universidad del Comahue, y últimamente los contactos con la Universidad Nacional de Río Negro. Y bueno, pero muy tempranamente, incluso antes de que se promulgara en Chile en el año 93, la ley 19.253, más conocida como ley indígena, y se creara a partir de esta la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI, ya estábamos trabajando estos equipos interdisciplinarios en educación intercultural. Primero en el nivel de la educación parvularia, que viene siendo los jardines infantiles o la educación inicial, también conocida, me parece, en Argentina como maternal, en la instalación en comunidades indígenas de las etnias reconocidas hasta esa fecha, mapuche, aymara, rapanui, atacameña, quechua, coya, diaguita, y en el sur los cahuáscar o la calufi, los llaman o yaganes, trabajando en la instalación y desarrollo de un programa que se llamó Programa de Atención a Párvulos de Comunidades Indígenas, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI. Entonces abarcó estas comunidades de todos estos pueblos originarios o primeras naciones, como se les ha comenzado a llamar. Este trabajo fue una grata sorpresa, especialmente para la familia mapuche huilliche de nuestra zona, quienes no esperaban ver que había una preocupación directa de generar una educación, como se le dijo en ese tiempo, con pertinencia cultural. Esta pertinencia abarcaba el incorporar y respetar las formas locales de crianza a los niños, incorporar los juegos, las canciones, los juguetes, las formas de alimentación propias de la comunidad, incorporar también a las familias, a los líderes locales y co-construir con todos ellos y ellas, digamos, una guía curricular contextualizada, situada localmente y creada con ayuda y participación de todos y todas. Muchos de los jardines y programas específicos creados en esa época aún persisten y fueron una base para la incorporación posterior de la educación intercultural bilingüe en el nivel de educación primaria o educación básica, a partir de las iniciativas impulsadas por la CONADI y por el Ministerio de Educación. En todas estas iniciativas, muchas universidades chilenas se fueron incorporando y así participamos creando programas de formación intercultural para profesores, cursos de lengua indígena, formación de educadores tradicionales para las escuelas que incorporaron posteriormente la interculturalidad, etc. Una de las más
gratas, digamos, experiencias que tuve a ese respecto fue el haber participado en la formación de la red RIEDI, ¿ah? Red Interuniversitaria de Educación e Interculturalidad, que ha llegado a congregar 16 universidades chilenas que desarrollan interculturalidad. Bueno, tengo muchas más cosas que hablar sobre el contexto, por ejemplo, pero quiero dejar la palabra a otras personas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Amílcar. Yo lo que veo en una de las tantas cosas, digamos, que podemos tomar de lo que Amílcar dice, es que en realidad también las antropologías nacionales son muy diversas, son heterogéneas, responden a procesos, que ver de cuándo estamos hablando, etcétera. Entonces es una de las cuestiones que tenemos, ¿no? Es decir, las antropologías nacionales tienen su historia y se revisan, pero no sé qué tanta, digamos, comunicación hay de las historias de país a país, ¿no? Entre países. Entonces, bueno, hay alguien más que quisiera continuar con la conversación, o si gustan, yo puedo también ir indicando, y cada quien, en este caso, Oscar, por favor, que levantó la mano. Sí, muchas gracias, Javier. Muchas gracias por la invitación a Lina, a este conversatorio, a las colegas Angélica y a los colegas chilenos Amílcar y Víctor por permitir a un extranjero, a un extraño en este campo, y voy a hacer un poquito mi propio proceso de autoextrañamiento con respecto a la antropología, porque yo no me formé en antropología en pregrado, ¿no? Yo soy un recién llegado que ya a esta altura tiene un par de décadas, sí, ¿ya? En la antropología, o creo tener un par de décadas en la antropología. Razones biográficas fundamentalmente de involucramiento sociopolítico hacia fines de la dictadura en los años 80 en Chile me llevaron a mí rápidamente a formularme la pregunta por mi propio lugar en ese momento como joven en el contexto de la sociedad chilena, ¿no? La sociedad chilena en dictadura y posteriormente la sociedad chilena en postdictadura. Por lo tanto, cuando yo tengo que tomar la decisión para definir qué carrera de pregrado voy a seguir y empiezo a revisar las opciones disponibles, no encontré ninguna formación en pregrado que de alguna u otra manera satisfaciera mis inquietudes con respecto a la pregunta por lo juvenil en las sociedades, con respecto al papel que la política cumple en relación a este sujeto particular y finalmente respecto a estas dimensiones con las cuales ya me empecé a acercar a este campo de lo cultural, que tenían que ver básicamente con el papel no solo del consumo, sino que fundamentalmente de la producción cultural en todas sus dimensiones, que desarrollan y que han desarrollado históricamente desde en Chile estudiantes, jóvenes, no estudiantes también. Entonces, casi por descarte, y no lo digo en un sentido autoexculpatorio, casi por descarte entré a estudiar comunicación, que me ofrecía de alguna otra manera un trayecto, una vía de ingreso que inevitablemente me iba a ir conectando, sí, con ciertas dimensiones, ciertos capitales teóricos, herramientas metodológicas que me permitieran interrogar ya en ese momento no solo mi propio lugar, sino que el lugar de aquello que llamamos lo juvenil, ¿sí? Y en el camino de este proceso, estoy hablando de inicios de los años 90 hasta mediados de los 90, lo que me fui encontrando a partir de esa preocupación por los jóvenes, esa preocupación por la política y esa preocupación por la cultura, fue básicamente que un conjunto en América Latina, un conjunto de antropólogas y antropólogos se andaban haciendo esas preguntas. Más en Chile, por distintas razones históricas, no se había iniciado un proceso que podríamos llamar de institucionalización de este objeto, lo juvenil, dentro de la academia, ¿ya? Y por lo tanto, mis referencias desde ese primer momento fueron rápidamente regionales, más que nacionales, ¿ya? Y me alimenté de gente que a esta altura y en ese momento ya era muy reconocida, o sea, los trabajos partiendo por los trabajos de Néstor García Canclini sobre jóvenes, o el propio Jesús Martín Barbero desde Colombia, que estaban trabajando sobre juventud, hasta, por así decirlo, las nuevas generaciones de ese tiempo, con gente como Maritza Urteaga en México, Rosana Reguillo en México, y posteriormente por América Latina empiezo a redescubrir efectivamente que hay toda una suerte de filiación antropológica de quienes ya viniendo del campo propio de la antropología se van a empezar a dedicar a estudiar lo juvenil de una manera sistemática, llegando a conformar, a mi juicio, un campo, ¿ya? A integrarse en un campo ya a esta altura global de estudios sobre lo juvenil y en el que la antropología ya disciplinariamente con sus
con sus tradiciones teóricas, con sus aportes conceptuales y metodológicos, va a empezar a tener un lugar fundamental en esta preocupación por la juventud. Obviamente este reconocimiento de un campo pasa en buena parte por mi formación, tanto de maestría y doctorado en Europa, quizás con quien es el principal exponente de los estudios en juventud a nivel global, que es Carles Feixa, que es un antropólogo, ¿ya? Un antropólogo que además tiene mucha conexión con América Latina y con el cual posteriormente, ya desde mi doctoramiento hasta ahora, ya han pasado casi 15 años, hemos desarrollado en red un conjunto de proyectos de alcance transnacional incluso, en el reconocimiento de una cuestión que a lo mejor puede ser interesante, a propósito de la pregunta por lo nacional, y es que tal vez una de las incomodidades que la juventud como objeto, y lo voy a plantear en esos términos, le provoca en general a las ciencias sociales desde su inicio, es que nosotros señalamos que es un objeto, una categoría construida transnacionalmente, ¿ya? No obedece, ¿ya?, su construcción a una producción, a un enclave, a un clivaje absolutamente nacional, aun cuando uno pueda reconocer particularidades, por cierto, ¿sí? Ninguna sociedad se produce y reproduce de la misma manera que otra. Y por lo tanto, allí yo encuentro un aporte de ciertas antropologías que desde hace mucho tiempo, antes de que aparecieran conceptos en los 90 como los de la globalización y otros que posteriormente han venido desplegándose, van a poner un especial énfasis en conectar procesos transnacionales y fundamentalmente con perspectivas históricas, es decir, empezar a desplazarse también en el eje temporal del tiempo presente hacia el pasado para tratar de reconstruir ciertas trayectorias. Y yo creo que todo eso que acabo de relatar, que está muy vinculado con mi propia experiencia en el campo de la antropología, tiene que ver precisamente con estos aprendizajes en curso, en experiencias investigativas, en redes, compartidas fundamentalmente con muchas y muchos antropólogos, no solo de Chile, porque posteriormente ya van a empezar a formarse antropólogos también especializados en juventud en Chile. Bueno, gracias, Oscar. Ahí me estaba acordando, espero no estar equivocado en el dato, pero creo que quien siguió un poco tu camino es precisamente Rosana Reguillo, ¿no? Que ella se hizo el posgrado en CIESA, ahí en México, pero bueno, reconocida como comunicóloga, y creo que ahí y bueno, largo esas cosas tan leídas sobre juventudes en Latinoamérica, ¿no? Por otro lado, ustedes fíjense de lo que yo veo, ¿no? Mi lectura es un poco también de lo que dice Oscar, no sé cómo lo pronuncian allá, tú dirás. Si uno se fija, por ejemplo, lo que hacen los economistas, ¿no? Que estudian el producto bruto, por ejemplo, nacional, y solo le dan sentido cuando lo comparan a nivel regional o con otras regiones, y para ellos es común, digamos, tener la mirada comparativa con otros países. En cambio, nosotros trabajamos, digamos, más bueno, la experiencia de Óscar es un poco distinta en este sentido, pero lo normal es que uno mira sobre todo lo que está sucediendo en el propio país, ¿no? Entonces, muy bien, eso simplemente es lo que yo pudiera comentar. No sé si alguien entonces quisiera reaccionar sobre todo esto, o bien, Angélica, por favor. Es muy sintomático que se comience a establecer estas redes. Yo no sé si ustedes ya lo llevan hace algún tiempo, pero como que en estos tiempos ha declinado los contactos entre antropólogos, ¿no? Mi formación viene de muy lejos, ¿no? Yo tengo 50 años de graduada de doctora, imagínense. O sea que descuenten ustedes los 5 años de estudio, más el haberme mudado, porque inicialmente iba a ser socióloga, pero no me satisfacía, no me llenaba. Y yo tenía que buscar una especialidad que me sirviera para estudiar esta tremenda variedad sociocultural que tenemos en el Perú, ¿no? Tenemos unos retos tremendos en la propia geografía, y cada rincón de nuestra tierra hay un grupo humano que es completamente distinto al otro. Sin embargo, todos estamos inmersos en el mismo barco. Así que yo arranqué en San Marcos, chiquilla, ¿no? A poco tiempo, a 2 años de haber salido del colegio, y tuve la suerte, yo diría, pues, de tener todo este impacto, esta formación que nos dio el fundador de la antropología en el Perú, que es el doctor Luis Valcárcel,
¿no? Luis Selva Alcárcel, que fundó la antropología en Cusco y luego la fundó en San Marcos. O sea que estábamos recién estrenando la especialidad en la propia universidad prácticamente, ¿no? Entonces entrar a un sistema de formalización, ¿no? En este sentido. Ahora, la formación en estos tiempos tenía el propósito, uno, de estudiar los pueblos nativos, los pueblos, las comunidades indígenas y los pueblos nativos amazónicos, ¿no? Entonces, ¿dónde había la facilidad para estudiar más? Porque también era cuestión de facilidad. Yo podía querer estudiar la Amazonía, pero no tenía cómo llegar. Si no tenía un avión para llegar, no llegaba. Entonces aquí a veces uno derivaba a otro lado, ¿no? Pero en San Marcos hubo felizmente esta formación que arrancaba con el doctor Valcárcel de tocarlos a todos, que todo antropólogo salido de San Marcos tenía que haber estudiado costa, sierra y selva. Así que si tú por A o B en tu transcurso de formación no llegaste a la selva, es tu responsabilidad ver cómo haces y llegas, porque tienes que saber también de eso. Así era la cuestión. También es un momento interesante histórico para nosotros, que entre nuestros, digamos, alumnos más destacados, luego se doctoró en antropología y etnología y arqueología, el doctor José María Arguedas, que es muy conocido casi mundialmente por su literatura, pero es tremendo antropólogo, ¿no? Antropólogo de campo, que tuvo que cumplir el mismo ritual que hemos seguido todos los antropólogos sanmarquinos, de estudiar costa, sierra y selva, y de desplazarnos, convivir con las comunidades. O sea que seguíamos un poco la pauta de cómo la antropología se estudió desde los inicios, desde quienes no eran antropólogos graduados, pero que pusieron los cimientos para la formación de la antropología como especialidad. Ir al campo, internarse con la gente, vivir con ellos y así sucesivamente. En ese itinerario yo he trabajado costa, sierra y ceja de selva. Selva, no, ceja de selva. He estado con los Yanesha, que es un grupo que está en la parte central de la Amazonía, pero es en la parte de la ceja, la colindancia entre ceja y sierra. Hay la misma idiosincrasia en el fondo entre los habitantes de la Amazonía, porque tienen un sustrato común, ¿no? El Amazonas marca completamente el norte, el centro y el sur, aunque hay variantes locales. Sin embargo, yo centré en el estudio altoandino, en la puna. Entonces yo he trabajado desde que comencé a hacer mis pininos, ¿no? en la Sierra Alta, a más de 3.500, más de 3.600 metros sobre el nivel del mar, en comunidades campesinas, que hasta antes de Velasco les llamamos netamente comunidades indígenas, ¿no? Después viene el cambio, esto por razones de orden político, y trabajaba con esta gente de la zona intermedia que está clasificada por Pulgar como la quechua. Entonces trabajamos a los campesinos altoandinos, que trabajan papa, ¿no? Por decirlo como un indicador, hasta las mujeres que comienzan a ser las especialistas en ganadería. Y ahí comencé a subir, ¿no? Hasta llegar a los 4.600 metros y me instalé. Entonces comencé a trabajar con lo que viene a ser básicamente en los Andes, casi de todos nuestros países, la zona de pastoreo altoandino, que tiene que ver con crianza en la zona central, un poco más cercanas a la capital, de ganado vacuno, muy chiquito, pero de ganado ovino un poquito más considerable. Sin embargo, ahí están lo que vienen a ser los tremendos pastores de llamas, y luego me destaco, me quedé en el Cerro de Pascua, muy alto, 4.600 metros. Entonces coincidí, queriéndolo o no, sin buscarlo siquiera, con lo que es también la zona de la mina, porque es la zona principal de minería en el Perú. No quiero decir que no hay minería en todas partes, pero esa es la zona principal. Ahí están los principales yacimientos desde el norte, el centro y el sur. Entonces aquí comienzo a ver la cotidianidad y la participación estacional entre pastores de altura que manejan ganado, que hacen trueque, que se desplazan por la cordillera, muchos de ellos ni siquiera han pasado por la escuela, y que se trasladan a la mina en temporadas altas para recursearse, porque yo trabajaba con comuneros altoandinos en comunidades en Cerro de Pasco, que yo les decía que cuánta plata tenían en el bolsillo, cuántos soles, cuánto dinero tenían en el bolsillo.
y era 0 soles. Entonces uno me decía, cuando venda toda mi cosecha, ¿no? Algunas papitas, y venda principalmente la fibra de camélidos y de ovejas, ¿no? Entonces él iba a tener alrededor de 7 soles. 7 soles era una insignificancia. Ustedes pueden hacer los cotejos de moneda comparativa, eran ¿cuántos dólares? 7 soles al año no te alcanza para nada. Entonces hay gente que principalmente vivía a través de una integración que es prehispánica, y eso es lo que hay que considerar que viene a ser el trueque. El trueque que tiene una combinación entre lo prehispánico vigente y también el manejo del dinero, pero también la trampa, ¿no? De allí yo pasé a trabajar a Puno, al altiplano, todo el norte puneño, ¿no? Entonces fui a zonas que estaban entre los 3.800, que está terminando la SUNY, para entrar otra vez a la Puna y quedarme hasta los 4.500, ¿no? Pero sí ya me desplacé en el norte puneño. Ahí sí agarré lo que es con fuerza la ganadería altoandina de camélidos sudamericanos, porque la ganadería principal es de camélidos, ¿no? Alpacas, y las llamas sirven para el transporte, se sigue haciendo el trueque, pero lo que es lo central es la alpaca. ¿Por qué? Porque se habían establecido ejes, ¿no?, de venta de fibra de camélidos entre Puno, que él era abastecedor, y los grandes emporios de captación de esas fibras de camélido para trasladarlos a Inglaterra, porque era la materia prima para hacer los casimires y gabardinas. No obstante, entonces yo tengo que ver cuál es la realidad social de estas comunidades altoandinas, y tuve que contemplar con mucha preocupación y con dolor, ver, por ejemplo, en un invierno de 9 grados bajo cero, donde a veces la nevada se congela y es vidrio puro, la gente descalza caminando sobre ese hielo, y si yo decía, me pongo con el pie descalzo, yo patino, me caigo, ¿no? Y que corrían rapidito para trasladarse de un lado al otro y poder adquirir, por ejemplo, para que ustedes tengan una noción nada más del abuso, la explotación, la marginación, el despropósito, el abandono total del Estado, etcétera, ¿no? Autoridades locales, regionales, nacional, ¿no? Ellos, por ejemplo, yo he visto abusos, como entregar un vellón, que es todo lo que uno saca de un solo animal, un vellón, ¿no?, por medio kilo de fideos. O sea que las tiendas que comenzaban a entrar del comercio, digamos, monetario, ¿no?, el comercio internacional, el comercio dirigido por el imperialismo, por el capitalismo, ¿cierto?, entrando en una comunidad que está en situaciones de precariedad y que vive a nivel de sobrevivencia. Entonces, como este señor vivo le da un fideo, un poco de fideo, ¿no es cierto?, por un vellón de fibra de alpaca, que en el comercio internacional y en Inglaterra, y en el terno que te vas a hacer mañana, si tienes la capacidad de comprar gabardina, te va a costar una fortuna. Entonces yo comenzaba a sacar los rubros comparativos. Por ejemplo, una chalina costaba $180 en ese momento. Pero un vellón así captado de las comunidades que no tenían una defensa, un amparo del Estado, ¿no?, entonces estaban cambiándolo por un paquete de fideos, por poner un estándar para comparar. Entonces, puedes vivir manejando así poblaciones, queriendo que estas poblaciones avancen, ¿no?, que manden a los hijos al colegio, no les pones escuela, no pueden ir a la universidad, los tienes como, vamos a usar el cliché de la colonia, burros de carga. Entonces era sumamente penoso. Entonces yo me he dedicado años de años a trabajar pastoreo altoandino, y he visto las transiciones, los intercambios, las combinaciones, las vivezas, las ganancias, los reclamos tardíos, el que la gente de la zona comienza a tener otra mentalidad, comienzan a desplazarse, las migraciones internas y externas, y como por ejemplo gente de los peones que comienzan a migrar a Arequipa, a Moquegua, Tacna, son los que comienzan a despertar. Y hay mucho que conversar. Gracias. Muchas Sí, gracias por la atención. Gracias, gracias, Angélica. No, que Gracias vas a seguir participando, No, bueno, no es que yo quisiera así como dar conclusiones simplemente
Mi participación es como con disparadores, pero cualquiera puede intervenir también sobre lo que se está diciendo, ¿no? Yo, una cosa que me parece muy importante de lo que nos comenta Angélica es que, entre otras cosas, a nivel regional nosotros tenemos temas que son propios, ¿no? Y que son aporte, digamos, a gran escala, que se pueden hacer desde la región, ¿no? Por ejemplo, las lógicas de reciprocidad que llegan a través de la migración, también desde el mundo andino, inclusive a la Patagonia, no sé si sabías, Angélica, tenemos ahora una fuerte migración del altiplano boliviano, por ejemplo, acá a la Nor Patagonia, y aquí la celebración de la Pachamama hasta hace unos días atrás, la Virgen de Copiña, etcétera, ¿no? Y entonces hay temas que tenemos acá que sería interesante traer a la conversación, en el sentido de que son aportes que nosotros podemos hacer, originales, fuertes, propios, ¿no? Que podemos hacer desde la región, ¿no? Y que deberíamos destacar. Bueno, le pido por favor a Víctor que nos dé un poco su palabra. Necesitamos escucharlo. Hola a todos, a todas. Gracias por la invitación. Me siento en realidad muy honrado de estar en un grupo, digamos, tan selecto de personas de tantas partes diversas, hablando sobre la antropología y nuestro desarrollo. Bueno, me identifiqué con varias cosas de las que aquí se han dicho, ¿no? Yo también llegué a la antropología como después de un par de vueltas, ¿no? Estudié cuando salí de la enseñanza media, en ese momento en Chile estudiar antropología era muy difícil porque habían como 2 o 3 escuelas y como decía el colega Oscar, yo era también en ese momento como de provincia, digamos, de provincia sureña, de lugares rurales donde era difícil en esa época llegar, digamos, a estudiar a un lugar. Entonces, en realidad, lo más cerca que tenía para estudiar era la Universidad de la Frontera en Temuco, ¿no? Y Temuco tenía en esa época, yo diría así como lo más parecido, porque a mí me interesaba la antropología, no sé por qué, digamos, no sé si era porque lo veía en el cine de niño, o porque el profesor de historia era muy motivador, pero quería estudiar antropología y era como complejo, como lo decía, ¿no? Y entonces encontré también, me identifiqué mucho con Oscar, así por descarte, lo digo sin pudor, digamos, por descarte, revisando lo que me ofrecía la Universidad de la Frontera, las carreras que había en ese momento, y la carrera que calzaba más o menos era trabajo social, y estudié trabajo social, ¿no? En una época que es muy distinta a la de ahora, porque en esa época, no sé si era un problema mío, por así decirlo, pero como que cuando uno elegía qué estudiar no pensaba tanto en el mercado laboral y si voy a encontrar un trabajo o no, y cuánto es el nivel de ingreso, que ahora son variables muy relevantes, y hasta las mismas universidades, digamos, las tienen en su repertorio, digamos, de análisis, ¿no? Entonces, estudié trabajo social fundamentalmente porque en la malla había ramos de antropología, había antropología cultural, había antropología filosófica y una serie de otras asignaturas más, digamos, diversas, que me llamaron la atención y estudié esa carrera, no con, digamos, conflictos, sino que la estudié, digamos, en un momento también complejo en la realidad chilena, etcétera, y latinoamericana en general. Y bueno, y las coincidencias son que cuando estaba terminando y estaba haciendo mi trabajo de titulación, seminario de título creo que se llamaba, conocí a un médico que en realidad me dijo, oye, trabaja conmigo, hagamos un diagnóstico de salud de una comunidad que viene migrando a una zona, digamos, periférica de Temuco, y vente a trabajar conmigo. Entonces, en ese trabajo que me empezó a vincular, digamos, notoriamente hacia lo cultural, hacia el tema de la migración, hacia el tema, digamos, de la salud, la enfermedad, trabajé muy a gusto y entonces un día en una conversación con este profesor que era un médico que guiaba mi trabajo, me dijo, oye, tú deberías estudiar antropología, me dijo. Y entonces, y deberías hacerlo pronto, me dijo, ya que estás terminando esta formación de trabajo social. Y bueno, y yo creo que fueron las palabras que la activaron en realidad, de decir, sí, pues ahora ya que puedo hacerlo, que estoy titulado, esa herramienta me permite poder. Y en realidad entonces decidí que debía estudiar antropología y me fui a estudiar antropología a la Universidad Austral en Valdivia. Y bueno, y me terminé, digamos, graduando de antropólogo y de alguna manera, digamos, también la época en la cual yo terminé fue una época en que Chile, digamos, venía esta vuelta a la democracia y por lo tanto
se abrió como un mundo de posibilidades que no estaban hasta antes de eso, en el sentido, digamos, de que se generó esta nueva forma en que tú podías presentar un proyecto, buscar un fondo, arrimarte a una organización social, a un grupo, y poder empezar a desarrollar, digamos, un trabajo, digamos, y una antropología más ligada, digamos, como a lo profesional, que había como un buen, digamos, como momento para eso. Entonces, bueno, yo de ahí me ligué, digamos, a algunas cosas. Por ejemplo, no sé, había en ese momento, por lo menos de mi percepción en Chile, una gran preocupación desde hace varios años por el tema de las violaciones a los derechos humanos, que era producto de la dictadura, etcétera. Y entonces yo tuve la oportunidad, digamos, de integrarme a una organización, a una institución de derechos humanos, digamos que tenía una fuerte raigambre política. Ya yo no venía de una raigambre política, pero esa institución tenía una marcada línea política, digamos. Yo llegué ahí a trabajar y de ahí mis trabajos siempre han sido eso, siempre me he vinculado a grupos, digamos, bastante, digamos, de diversas profesiones. Yo trabajaba ahí con trabajadores sociales, con antropólogos, con médicos, con psicólogos, con psiquiatras. Era como un equipo que se autodefinía como de salud mental. Y nuestro trabajo fue un trabajo donde en el fondo era un trabajo difícil porque era como que recuperar todos los antecedentes históricos, sociales, culturales, de las personas que habían, digamos, perdido la vida en localidades rurales en este caso, de la 10ª región, ¿no? De la zona cordillerana, en el Panguipulli, en el Tume, el Iquiñe, etc. Y entonces fue un trabajo como de iniciarse como antropólogo, ¿no? De ir, de buscar a las personas, de poder generar un rapport que era muy difícil porque eran personas que habían estado encapsuladas en sus comunidades, y que llegara alguien interesado a hablar era sospechoso, ¿no? ¿Por qué viene usted para acá? ¿Y usted qué ve? Etcétera. Entonces, fue un trabajo donde hicimos todo, digamos, todo el ciclo, digamos, desde iniciar los contactos, conocer el terreno, ganar las confianzas, llegar a la casa de las personas, pero las personas tenían necesidad, entonces teníamos que también llevar alguna oferta, digamos, de atención, de salud, de vínculo. Y en ese trabajo, entonces, fue un trabajo que estaba en ese momento motivado, digamos, por esclarecer lo que había pasado, porque había una necesidad, digamos, de verdad, de justicia, eso que suena como eslogan, pero que era muy profundo y que es muy profundo, ¿no? Y entonces trabajé ahí ligado a eso, digamos, varios años, y generé, digamos, como un aprendizaje, digamos, en un trabajo que en realidad yo creo que la antropología no estaba tan dedicada, digamos, en ese momento como al trabajo más, digamos, como, no sé si llamarlo como, creo que interdisciplinario, porque tratábamos de ver cómo podíamos estudiar, pero estudiar, digamos, publicábamos cosas, fuimos a congresos también, pero nuestra intención era que todo eso sirviera, digamos, como después fundamento jurídico para, digamos, cierto restablecimiento de justicia, etc. Bueno, trabajé ahí, como decía, varios años después, y de ahí como que siempre me interesó, digamos, la temática, digamos, de que por qué las personas de alguna manera transgreden, por ejemplo, normas sociales, o transgreden, digamos, elementos, digamos, por ejemplo, de su vida cotidiana. De alguna manera me empezó a interesar eso me empezó a ligar también a temas como jurídicos, a temas como digamos, de la justicia, digamos, de las formas de resolver los conflictos, pero no solamente en grupos étnicos, también en grupos de la calle, cómo resuelven los conflictos las personas que viven a la intemperie, cómo resuelven los conflictos, digamos, las comunidades indígenas, que ya han tenido grados importantes de aculturación, y cómo son esos mecanismos. Y bueno, y esto me llevó, digamos, a un desarrollo hacia una antropología aplicada a través, digamos, del peritaje antropológico, y ahí me voy a quedar en esta vuelta. Muchas gracias, Víctor. Lo que son las vueltas de la vida, en el mes de julio me invitaron a dar una charla en Texcoco, la gente de la Ibero. Ahí tiene la Ibero una casa de comprobaje en Palermo. Supongo que debe ser un lugar que tú conoces, Víctor, y ahí se estuvieron con David Robichón, por alguna razón llegamos a conversar de tu persona. Pero esto viene, más allá de la anécdota personal,
de que ha habido, sobre todo en México, a veces en Brasil, ha habido polos de formación en posgrado que han, digamos, contribuido a la integración. Bueno, la integración es una palabra excesiva, un poco la articulación, a experiencias, digamos, que tuvimos de las antropologías del sur-sur, digamos, con estos centros académicos, ¿no? Ha sido una de las formas de articulación que perduran, ¿no? No sé en tu caso exactamente, Víctor, cómo llevas eso, pero en mi caso yo quedé atrapado por la antropología mexicana y sigo, digamos, involucrado en eso, ¿no? Le quiero preguntar a Verónica Velázquez, con su experiencia, si no quiere participar con alguna reacción sobre lo que estamos comentando, tu propia perspectiva en Chiapas o estás haciendo trabajo de campo. Gracias, sí, bueno, soy antropóloga también 3 veces, soy de esas generaciones que se apasionaron por la antropología para estudiar también los posgrados, y pues mi experiencia ha sido sobre todo en la meseta purépecha, es una región indígena, para trabajar con temas de extractivismo, género, violencias, este tema de la reconfiguración del Estado, ¿no? En términos de lo que es la narcopolítica, la cooptación del Estado mexicano. Y bueno, me parece que a mí lo fascinante del tema de la etnografía, de la antropología, digo, la etnografía, la capacidad de profundizar, de encontrar en estos tiempos tan complejos donde el marcaje de la alteridad ya no es tan obvio, ¿no? Sino que hay incluso como esas barreras difusas, y hay también muchos grupos de pueblos originarios que están haciendo antropología, que están posicionándose, que es un tema muy importante, y que están incluso disputando epistemológicamente la manera de conocer sus culturas, sus cosmovisiones y de cómo se representan. En esos términos, pues sí queda como otro gran campo de quehacer de la antropología desde la etnografía, para entender la complejidad de estas violencias estructurales, cómo se viven en las regiones. A mí me interesaba mucho también el diálogo latinoamericano, porque compartimos experiencias, ¿no? Por ejemplo, aquí no hay alguien de Colombia, pero muchas de las etnografías que yo leí sobre Colombia me permitieron a mí también diseñar mi trabajo etnográfico doctoral, el cual pues luego ha tenido como mucho seguimiento, mucha repercusión, mucho ruido, porque muestra como una cara cotidiana de cómo se vive en una región extractivista, bueno, dominada por el extractivismo aguacatero, y lo que sucede con las mujeres indígenas. Y bueno, esto es como para darles un contexto de cuáles son mis intereses, y ahora sobre reflexionar sobre la propia antropología. Es muy interesante lo que han comentado aquí, de las diferentes maneras en las que se articulan sus trayectorias, dependiendo la etapa histórica, y creo que es muy importante que hiciéramos como una recapitulación de lo que es la historia reciente de la antropología, porque se ha escrito poco. Se ha escrito mucho sobre la historia de la antropología de la primera mitad del siglo XIX, incluso de los 60, 70, pero hay un vacío, por lo menos en México, de lo que es la historia de la antropología de los 80 para acá, ¿no? La más contemporánea. Cómo ha jugado en la sociedad mexicana y latinoamericana, qué se está hablando en la sociedad sobre la antropología, para qué hacer antropología en estos tiempos. Y me parece que por ejemplo, en México tenemos un gran reto, que es la cantidad de escuelas de antropología que hay y egresados que no están encontrando ahorita empleo, gente calificada, sobrecalificada, podríamos decir, para algunos sectores, y que no tienen un espacio ni en la academia ni en otros espacios de incidencia social. Entonces es como un gran capital humano que está ahí en el limbo, y para mí, bueno, es un tema como preocupante que yo quisiera que retomaran acá, cómo está posicionada la antropología en sus países, qué perspectivas laborales hay y qué importancia hay a nivel societal de esta disciplina, cómo es vista por las sociedades de sus países. Me gustaría que en algún momento de sus intervenciones pudieran plantear también esa lectura. Sí, justamente yo quería hablar de eso porque no alcancé a contar, digamos, fue tan interesante lo que contaron todo el resto respecto de la experiencia personal de su formación. En mi caso, yo egresé justamente a inicios de la década del 80, o sea, todavía en plena dictadura, y por lo tanto me tocó estudiar en una universidad que estaba, digamos, justo después que entramos nosotros, fue la última cohorte porque se cerró la carrera de antropología, ¿cierto? Y era una carrera muy resistida, ¿cierto?, al interior de la universidad. De hecho, se relegaron, digamos, se despidieron a muchos profesores, ¿ya? Se pasaron por un colador el resto de los profesores, digamos, y se revisaban mucho las materias que se nos pasaban. Incluso se prohibió que hiciéramos trabajo de campo.
O sea, los estudiantes no hacíamos trabajo de campo, no hacíamos etnografía in situ, digamos. Entonces yo el primer año cuando me tocó, terminé mi primer año, yo quería ir a hacer un trabajo de campo, una etnografía, y que yo voy a hacer una práctica profesional. Así, así lo dije yo. Y me acerqué a mis profesores y le dije, ¿sabes qué, profesor? Yo quiero hacer una práctica profesional. No, me dice, acá no se hace práctica profesional. Hasta que un profesor me dijo, ya, yo te voy a guiar por la práctica. Y así pude ir, digamos, a unas comunidades pehuenche en el Alto Biobío, ¿cierto? Donde este profesor no llegó, pero me encontré con otro profesor de la Universidad de Chile que era lingüista, Gilberto Sánchez, un gran investigador, un gran lingüista, digamos, y él me apoyó, digamos, en esa línea. Por otra parte, quería contarles que esa no fue mi primera formación, porque yo partí estudiando diseño gráfico publicitario, así como contaba Oscar, de comunicación, un poco vinculado con eso también, porque el diseño gráfico también tiene mucho que ver con la comunicación, digamos, pero más práctica, digamos, más aplicada. Y, pero yo estaba estudiando diseño gráfico, incluso trabajé un tiempo en una agencia de publicidad y todo, pero yo necesitaba, si tenía esa inquietud, como Angélica dijo, sí, la inquietud de tener una visión más global, más amplia, era como ser un pernito dentro de una máquina, pero faltaba como una mirada más desde afuera, poder más global, alguna especialidad, alguna carrera que me diera esa formación. En la Universidad de Chile se llamaba Antropología y Prehistoria, y como se llamaba Prehistoria, sí, no me gustó mucho porque yo quería saber lo que pasa en este momento, o sea, quería saber lo actual, digamos, de la cultura, de la sociedad y todo, y así entré a la Universidad de Concepción, una universidad conocida, digamos, con fama de guerrera, en la carrera más guerrera, y por lo tanto, como les decía, la carrera más, digamos, resistida por parte de las autoridades. Incluso nos hicieron cursos aparte, algunos que seleccionaron un grupo de personas que, según ellos, podíamos ser líderes negativos, por decirlo así, dentro de la carrera, y nos tomaron y nos hicieron unos cursos, nosotros le llamamos lavado de cerebro, en que nos enseñaban qué es lo que era, qué sé yo, el Estado subsidiario, etcétera, y todas las demás cosas que tienen que ver con la economía neoliberal y la importancia que tiene ese tipo de línea política y económica. Entonces, quería contarles eso, que en realidad, luego de eso, entonces, cuando yo egresé, y esto fue con esto termino, digamos, cuando yo egresé, recuerdo que yo iba al colegio de antropólogos en Santiago y estaba lleno de antropólogos. Porque todos los antropólogos no había nadie que tuviera pega, nadie tenía trabajo. Entonces había un montón de antropólogos dando vueltas, pululando por aquí y por allá. Actualmente tú vas y no hay nadie en el colegio de antropólogos, cuando más es que pilla a la secretaria. Sí, porque en realidad después de eso, como dijo Víctor, ¿cierto? Se abrieron un montón de otros trabajos, otras se diversificó mucho la opción, las posibilidades laborales del antropólogo, ¿cierto? Trabajando en distintos tipos de organizaciones, tanto estatales como no estatales, internacionales, nacionales, fondos para investigar, fondos para aplicar, etcétera. Entonces, eso, que ha habido, digamos, una tremenda diversidad de cómo ha ido cambiando también esto el medio laboral, cómo han ido cambiando también las especialidades, etcétera. Y en la Universidad de los Lagos, como seguramente Víctor va a poder decirles algo mucho más profundo, iniciamos una carrera que tiene como justamente como una de las marcas de la carrera el ser, digamos, una carrera que busca la transdisciplinariedad, la interdisciplinariedad, el que los jóvenes que egresen de esa carrera sean capaces de trabajar en grupos colaborativos, interdisciplinarios, ¿cierto? Etcétera. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, ¿no? Le doy la palabra a Víctor, pero déjame mencionar, Víctor, que sin duda resuena, digamos, en la experiencia histórica argentina, ¿no? Es decir, para que tengan una idea, donde yo nosotros estudiamos en ciencias naturales, ahí estaba la antropología en la ciudad de La Plata. Uno entra y están todas las fotos en el edificio de los que tuvimos desaparecidos, que fueron alumnos de la carrera. Una etapa dramática, ¿no? Los profesores que emigraron, y eso a su vez nutrió de profesores y de colegas a otros lugares como México, Brasil, etcétera, ¿no? Que se fueron para allá e hicieron carrera, como seguro se le viene a la cabeza a alguno de ellos. Víctor, por favor. Sí, quería decir algo respecto a la pregunta anterior y ligarla con lo que planteó Verónica, ¿no? Bueno, esto que planteabas tú de la vinculación, digamos, de las antropologías nacionales, etcétera, yo concuerdo con lo que tú dijiste hace un rato atrás. Yo creo que digamos, a veces hay poca conexión, o la conexión más bien está
por la formación que uno va teniendo, es decir, uno se va enfrentando con autores, y uno estudió en el sur, o después se ligó, digamos, a otro lugar, o fue a estudiar a México, etcétera. Bueno, yo en México un poco traicioné la antropología porque terminé haciendo un posgrado en sociología, pero también fue por razones muy puntuales. Yo me iba a ir a la UNAM, y la UNAM había empezado un paro que duró como un año, a principios al fin del 99, 2000, y en realidad me dijeron, no se vaya a la UNAM porque no está mucho problema, y vayas a estudiar a cualquier parte. Incluso me dijeron, puede elegir una universidad privada, porque yo la beca que tenía era una beca, digamos, bilateral con México, y era para universidades públicas, pero me dio la posibilidad que eligiera, y elegí digamos, la iberoamericana, y estaba ahí la antropología, había un posgrado en antropología y en sociología, y entonces como que finalmente me fui para la sociología, pero tenía a mi amigo ahí en el posgrado de antropología, y bueno, pero eso, creo que uno se pone, digamos, a autor y teoría. Bueno, cuando yo estudié la licenciatura en antropología, uno leía lo que supuestamente era contemporáneo, y después uno sabía que eso ya tenía como 15 años de atrás, digamos, y que uno siempre estaba leyendo las cosas de 15 años de atrás, digamos, como cosas contemporáneas, ¿no? Y luego, como en México, tuve la oportunidad, digamos, de un poco de actualizar más lecturas y autores, digamos, y eso lo encontré fascinante, ¿no? Luego creo que hoy día, digamos, como un poco señalaba Amílcar, nosotros en Chile, por ejemplo, creo que hasta este momento hay 9 escuelas de antropología, nosotros somos la número 9, pero se va a abrir pronto la número 10, que es la Diego Portales. Por lo tanto, uno pensaría que en Chile está habiendo un interés por la antropología, ¿no? Por las universidades, por abrir antropología. Cuestión, digamos, que ha sido paulatina. Si uno estudia la matrícula, hay una cantidad de estudiantes que están eligiendo antropología, las carreras tienen sus cupos. Nosotros, bueno, nos pegó un poco la pandemia por estar iniciándonos ahí, pero hemos tenido también nuestra matrícula, pero hay una matrícula importante, y hay un interés por las universidades. Me da la impresión, digamos, por ir abriendo. De hecho, si uno ve la historia de nuestra nueva escuela de antropología en Osorno, en realidad, dicho bien brevemente, una historia en donde las autoridades universitarias fueron los que vieron que era importante como abrir la carrera, como para, digamos, como un compromiso hacia la región, hacia el sur austral de Chile, de poder tener una escuela que aporte, etcétera, en distintas áreas. Y entonces fue la autoridad que nos llamó, hoy queremos una carrera de antropología, digamos, no fue como que los antropólogos que estábamos ahí queríamos abrir una carrera. Entonces, desde ahí, digamos, uno puede hacer la lectura, digamos, de lo importante que hoy día parece que las universidades están viendo, digamos, en esta área, ¿no? Claro, los colegas, por ejemplo, en Chile, que se han dedicado a estudiar un poco lo que decía la colega, la historia de la antropología en Chile, que uno ha leído artículos que están disponibles sobre eso, claro, uno se da cuenta que desde cuando se hizo el primer congreso de antropología, que si no mal recuerdo fue como el año 86, desde ahí en adelante, digamos, como que los congresos, digamos, llamaban mucho la atención por la cantidad de, digamos, de cosas diversas que estaban haciendo los antropólogos en Chile en ese momento, y de ser una carrera que digamos, desde el inicio, según se plantea, digamos, como decía yo, los que han hecho la historia de la antropología, muy ligada, digamos, a los grupos indígenas, a los pueblos indígenas. De ahí saltó, digamos, a una infinidad de temas, digamos, muy diversos, y que, digamos, llevan hoy día a la antropología. Hay gente que está preocupada de la antropología y el futuro, etcétera, y la antropología, digamos, de diversas cosas hoy día contemporáneas, que de alguna manera, digamos, plantean muchos desafíos, yo creo. O sea, así como la antropología tuvo un inicio, digamos, muy ligado, ¿no es cierto?, al evolucionismo, y que todavía se mantiene y se manifiesta en muchas formas, como que el rompimiento paradigmático que hubo con la antropología y el evolucionismo, como que hoy día estamos en una situación donde los problemas, digamos, en sí mismos que tenemos que enfrentar son tan profundos, tienen tantas capas, son tan diversos, son tan complejos, que hay, yo creo, una demanda ahí a la antropología de cómo hacer, digamos, de cómo estudiar esta antropología contemporánea, estos problemas contemporáneos, que son los que de alguna manera organizan la vida de las sociedades actualmente. Eso quería decir. Angélica, por favor. Nosotros podríamos ver a través de nuestra propia visión y nuestra propia experiencia que nuestra carrera como que tiene estaciones, ¿verdad? Depende del tiempo.
Entonces hemos vivido, hemos convivido, no solamente con los sueños, el romance que teníamos como estudiantes, y sabíamos que teníamos que buscar una profesión que nos permitiera responder a la problemática que se presentaba en el planeta, ¿no? ¿Cómo responder? ¿Cómo enfocar? ¿Cómo ver? ¿Cómo puedo yo definir qué es, cómo lo caracterizo, cómo puedo yo explicarlo? ¿No es cierto? Entonces eso nos impulsaba como estudiantes muy entusiasmados por una carrera que nos iba a permitir dar respuestas. Pero luego, en el transcurso del tiempo, nosotros hemos vivido circunstancias, pues como ha vivido toda Sudamérica, por ejemplo, por contar lo cercano, porque lo de México es mucho más lejos, ¿no? Hay que remontarse a 1910, de ahí para arrancar, pero nosotros teníamos las cosas encima. Bueno, tenemos la situación política de Argentina, ¿no? La cuestión del gobierno militar que fue muy duro, cruel con los estudiantes. Nosotros tenemos compatriotas que regresaron de Argentina porque estudiaban en Argentina y tuvieron que regresar, ya no ni siquiera, pues allá no me enseñan bien o enseñan recontra bien, sino tengo que venir a mi país porque ahí no sabes cuántos días vas a vivir. Igualmente en Chile, ¿no? En Chile la situación de la represión militar que se extendió excesivamente, ¿no? Nosotros recibíamos aquí en Lima, pero lo más cercano hasta a pie podía llegar, ¿verdad? En la continuidad de nuestros países, no tenías que cruzar la cordillera, que es un reto, ¿no? Pero cruzar el desierto es otro reto. Pero la gente llegaba aquí de Chile a pie, ¿no? Y nosotros abríamos los brazos y los recibíamos porque estaban en una situación de indefección y de asesinatos masivos, ¿no? Entonces mucha gente, muchos profesionales se vinieron acá y nosotros aquí pudimos tomar contactos, pero también comenzamos a ver que teníamos que hacer un enfoque ya tomando en cuenta y no viendo solamente esto de estudiar las sociedades en sí, con toda su trayectoria, todas sus improntas históricas, sino aquello que también afecta a nuestras profesiones y que no dependen de nuestra voluntad ni están en los programas de antropología de ninguna parte, y que tenemos que convivir con esas políticas nefastas que hemos tenido en todas partes y comenzar a ver cómo resolvemos para seguir con la carrera, porque o nos inmiscuían en el problema político o no nos dejaban ver desde fuera las barbaridades políticas que se hacían en nuestros países, ¿no? Eso era lo que pasaba. Por eso que ahí en ese sentido lo que decía Amílcar es bien cierto, ¿no? Es decir, ¿en qué momento te van a poner a ti con un sujeto también de persecución, ¿no? Objeto de persecución, porque tú ¿en qué piso te estás moviendo? Estás estudiando la sociedad, la realidad cultural, el momento político tal cual. No vas a hacer ninguna participación, no eres un agente clandestino, en fin, hemos tenido que sortear una serie de problemas de esa naturaleza en cuanto a nuestros países, pero también hay la otra situación. Cuando nosotros comenzamos a diseñarnos en América como una profesión que tiene que responder a América, porque nuestras teorías, nuestras metodologías, nuestra tecnología eran europeas y a veces no sabían responder a nuestras problemáticas cotidianas, continentales, ¿cierto? ¿Cómo te vas a ver? ¿Cómo te vas a ver? Por ejemplo, que una persona diga, bueno, estos no van a salir nunca adelante porque no piensan, pues no piensan, tienen que pensar cómo debo salir para inspirarme para llegar a ser, entre comillas, un agente de una civilización al estilo, vamos a suponer, París en ese momento. Lo pongo como un indicador cualquiera, ¿no? Y entonces yo le voy a preguntar a un nativo amazónico, oye, ¿qué estás pensando tú para llegar a ser como en París? Si el señor no sabía que ni siquiera que existía en el mapa. Entonces, tener conciencia del grado de aislamiento a veces de nuestras sociedades nativas, que las poblaciones mayoritarias son poblaciones de origen americano, con una tradición cultural fortísima, ¿no es cierto? Usos, costumbres, lenguas diversas, y que no nos vamos a interpretar pues con la visión europea. ¿Cómo le llamaban? ¿Cómo es? Europeinismo, que había, nos oscurecía nuestra visión propia. Teníamos que interpretar desde dentro, desde nuestra propia perspectiva, desde nuestra propia visión, incluso nuestras visiones combinadas. Porque, por ejemplo, si yo salía de la costa, yo soy costeña, ¿no? Y me iba a la sierra,
Entonces, habían ahí patrones y costumbres que yo no tenía por qué juzgar, pero que tenía que entender e interpretar y además explicar, ¿no? Ahí no me estaban pidiendo permiso ni voy a justificar nada. Yo no tengo por qué justificar, pero tampoco tengo por qué condenar. Entonces, ¿en qué plano me pongo para una correcta interpretación antropológica de la realidad sociocultural de las diferentes etnias que hay, por ejemplo, en mi país y hay en América? ¿Cómo yo puedo ser capaz de ser un antropólogo para funcionar aquí en la Patagonia y entre los esquimales? Entonces, yo tengo que estar capacitada profesionalmente, éticamente, y para poder yo abarcar esa indagación, ese estudio, esa investigación y dar conclusiones, resolver qué es esa problemática, interpretarlo correctamente, los comportamientos que se estaban dando en esa realidad. Entonces, hemos sido víctimas también de las políticas nefastas de nuestros países, sobre todo cuando han habido intervenciones militares. Ahora, la otra cuestión, el problema del empleo. Todos han mencionado el problema del empleo menos yo, ¿no? Y no es que no sea ajeno. ¿Quién contrataba a un antropólogo? En mi promoción en San Marcos, éramos solo 18. De los 18 antropólogos, solo 4 somos antropólogos en ejercicio. Todavía en ejercicio. Seguimos en ejercicio. Nos consultan, nos llaman, hacemos charlas, hemos dictado clases, estamos en el posgrado, en fin, ¿no? Hasta hace un año que se pusieron fuertes las cosas y tuvimos 2 años prácticamente de cuarentena. Después de esta cuarentena, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si nos vuelven a llamar o piensan que estamos enterrados por COVID. Esa es la realidad. Entonces, así estamos pasando, así estamos viviendo. Nuestras carreras, cuando estén en pleno funcionamiento y cuando nuestra vida, entre comillas, nuestra vida cotidiana vuelva a la normalidad, entre comillas, ¿cómo será el devenir de nosotros los antropólogos? Los que algunos van a considerar, ya estos ya no sirven, estos están desfasados, son muy viejos, ya fuera, ¿no? Y los jóvenes que aún no han entrado a la práctica ni han sido contratados, pero que han vivido 2 años de cuarentena, y ahora ¿quién me contrata a mí? ¿No? Entonces tenemos una cantidad de problemas en marcha que no hemos resuelto, estamos por resolver, debemos participar todos en definir cómo es la situación, debemos seguir trabajando con los planes tradicionales de nuestra carrera, que esos nunca deben, a mi juicio, nunca deben cesar, trabajar todas las etnias que existan, todas, ¿no es cierto? Incluso aquellas que están a nivel de exterminio, porque hay etnias que están así, a nivel de exterminio. Nosotros tenemos una etnia en la triple frontera de Colombia, Brasil y Perú. Están los Piro, ¿no? Es un grupo étnico muy fuerte, viven ahí, se trasladan en canoas, hablan su idioma nativo, sus ancestros estudiados, son los arawak que vienen del Circuncaribe, todo lo que quieran. Tenemos bastante información al respecto. Pero cuando vino la epidemia, porque ahora estamos hablando de pandemia, cuando vino la epidemia del cólera, y luego nos cayó encima la epidemia de la hepatitis B, el dictamen en el Ministerio de Agricultura, en el Ministerio de Salud Pública del Perú, y por muchos de los profesionales que estuvieron en contacto directo con ellos, era: esta población al 100% están contaminados de hepatitis y todos van a morir. Ustedes saben, cuando le dicen a uno, todos van a morir, no importa, es cuestión de tiempo, pero todos van a morir porque el 100% de esa población está contaminada con hepatitis B incurable. Entonces, de eso se trata, ¿no? Nosotros hemos defendido mucho aquí, y con la participación, con la influencia de Arguedas, del doctor Valcárcel, tantos antropólogos maravillosos que hemos tenido, ¿no? La doctora Mildred Merino de Cela, profesionales que han ido a vivir con los Suro, que se han ido a vivir a las comunidades más lejanas, los Chirabaya de la zona del sur del lago Titicaca, la gente, los mapuches, ¿no? Se han ido a trabajar ahí, también se han ido a la zona de Chiloé, por ejemplo, ¿no? Hemos encontrado instituciones andinas incaicas, ¿no? Por ejemplo, la minga, como dicen allá en Chiloé, ¿verdad? Pero que nosotros acá en quechua, entre comillas, hablado en quechua nativo, es minca, ¿no? Pero que nosotros también decimos minga, ¿no? Voy a mingar,
¿no? Y ahora depende de la región en donde ha entrado esa influencia, esos cruces de usos y costumbres, y hasta dónde se estiró el incario y hasta dónde influyeron las costumbres prehispánicas que son antes incluso de los incas, ¿cierto? Entonces, esas cosas ameritan o no ameritan rescatarlas y seguirlas estudiando. Ver las transformaciones en el tiempo y mantenerlas, y enseñarlas, porque eso garantiza, por ejemplo, la cohesión de poblaciones y la sobrevivencia en tiempos de crisis. Esa gente, ¿cómo ha sobrevivido en estos tiempos de COVID? Yo pregunto, estas personas se han salvado porque el gobierno intervino oportunamente, los vacunó, los curó, los llevó, les puso camas UCI, o se han salvado porque practicaban la minga pre-incaica. Entonces, se trata de eso. ¿Qué cosa se conserva y qué cosa no se conserva? Nosotros tenemos miles de reclamos aquí respecto de las conexiones interregionales. Nosotros tenemos unos ríos que nos marcan, imagínense que el Amazonas arranca aquí en el corazón de Arequipa, en la puna de Arequipa, ahí arranca. El Amazonas arranca ahí, muy bien. Tenemos unas quebradas tan profundas, tenemos las 2 más profundas del planeta. No es ningún mérito, no es para un diploma, pero sí es para tomarlo en consideración. ¿Cómo atraviesa la población étnicamente devaluada, desatendida, ignorada, despreciada, no socorrida, a la otra, de esta quebrada a la otra quebrada, ¿no? De este frente de la cordillera al otro frente, atravesado por un río así, totalmente caudaloso, que va a desembocar en el Atlántico. Porque los que van al Pacífico son flaquitos y se les acaba el agua. Pero los que van al Atlántico son los que mantienen el Amazonas. ¿Cómo atraviesan ese sector? El gobierno le va a poner un puente como el de Dinamarca-Suecia, va a invertir en eso. Sin embargo, de las entrañas de la cordillera sacan la mayor cantidad de metales que les llenan los bolsillos de oro y de dólares. Entonces, no le vas a poner un puente internacional ni transnacional. Muy bien. Le pones un puente por el sur para conectar Brasil, ¿no? Y luego te robas el capital y al final la obra no la cuidas, no la ves y en el primer aluvión se lo lleva el río. Pero tenemos ahí, por ejemplo, el puente de Quezhuachaca, que ustedes lo pueden buscar en internet, el puente de Quezhuachaca, que se rehace todos los años con 8 comunidades indígenas prehispánicas, ¿no? De las etnias de la zona cusqueña para atravesar el río Vilcanota, y bueno, es un curso de ríos que a veces cambian de nombre por etapas, y que se hace tejiendo ichu, y es puro ichu. Ahí no hay un perno, ahí no hay un cable de acero, nada. Las comunidades llegan en determinado día y durante unos días rituales comienzan a torcer el ichu de la puna, ¿no? Y comienzan a trenzar sus poderosas sogas, y cuando ya están las poderosas sogas y todos los tirantes que va a tener y los brazos que va a tener ese puente colgante protegido, pues todos pueden pasar desde las llamas y los humanos, ¿no? Entonces recién sueltan el otro puente, lo cuelgan, lo sueltan y tienes un puente un año más. Muy bien. Esa tecnología no es pues para decir, vengan turistas a ver el puente de Huachaca, que es el último puente inca, porque la tecnología es la tecnología. Es la de allá, no es la de acá. Entonces, ¿por qué no dicen mejor? Señores, este puente y las comunidades que saben hacer están vivas. El ichu hay en todos los Andes, desde la vecindad de Panamá hasta la última punta de la cordillera de los Andes. Entonces, ¿por qué no les enseña a todos los andinos a hacer puentes colgantes, en tanto que no tenemos dineros ni metales para hacer un puente de la categoría del de Dinamarca-Suecia? ¿Se puede o no se puede? ¿Hasta cuándo es viable utilizar las tecnologías si están vivas? Gracias. Gracias, Angélica. La minga, un temazo, ¿no? En fin. Quisiera pedirle a Óscar que nos participe, que intervenga un poco. Es muy breve lo que puedo aportar acá en relación al desarrollo de la antropología en términos más profesionales. Tengo, como diría ese viejo Malinowski, tengo más confesiones de ignorancia y fracaso que otra cosa, porque
cuando yo regresé del doctorado a mediados del año 2000, efectivamente había muy pocas escuelas de antropología. Estamos hablando de los 2000, del 2005. A mediados de los años 2005, cuando regreso del doctorado, entonces, habían, creo que 3 escuelas de antropología en ese momento, en Chile, con muy pocos estudiantes, una matrícula muy baja. Y por mis vínculos con una universidad que ya no existe, la Universidad de Arte y Ciencias Sociales, el proyecto de Universidad Arcis, decidimos abrir antropología en Valparaíso, ¿ya? Y claro, revisamos lo que había en términos de formación antropológica en Chile, un conjunto de colegas, y nos propusimos un proyecto que si bien funcionó a escala Universidad Arcis y a escala antropología en la Universidad Arcis, con muy pocos estudiantes que permitían una sobrevida, finalmente el fracaso institucional cortó ese tránsito y esa trayectoria. Y hoy día, hasta el día de hoy, por ejemplo, la quinta región, la región de Valparaíso, que es muy grande, que es muy numerosa, que es una de las regiones universitarias de Chile, todavía no tiene una escuela de antropología, porque las 9 que comentaba Víctor hace un rato están concentradas o en Santiago o en el sur fundamentalmente, y la de Arica, que está por allá en el norte, en la frontera con Perú precisamente, con Perú y Bolivia. Por lo tanto, hay incluso una distribución regional desigual de la formación antropológica en Chile. Y ese es un tema no menor. Ahora, creo que un indicador está también en las propias palabras, creo que de Víctor y de Amílcar, cuando comentaban que el propio desarrollo profesional de la antropología fue obligando de alguna u otra manera a ubicarse y a construirse también como un antropólogo transdisciplinario casi por urgencia de desempeño, ¿ya? Y efectivamente se fueron abriendo campos laborales que por desconocimiento, que por múltiples razones no estaban en la mira, ni desde el Estado, que es uno de los principales empleadores todavía, ¿sí? Con respecto a la antropología. Entonces tenemos que el último tiempo, efectivamente, en el ámbito de las políticas públicas, en los más diversos campos, ya se requiere, ya formados en antropología, para que puedan aportar en programas de distinta naturaleza que están muy vinculados con las políticas públicas, y que ya no solo, y yo creo que esa es una de las características como promesa al menos, que empieza a surgir de estas últimas escuelas de antropología. Estoy pensando fundamentalmente en la Escuela de Antropología de Alberto Hurtado en Santiago, la propia antropología de la Universidad Católica de Chile, y la que viene, que es la de la Diego Portales, que se abre el próximo año, empieza de alguna u otra manera con una declaración de actualización y de ampliación de lo antropológico en relación a sus objetos fundamentalmente, ¿sí? Viene una promesa, la Católica lo está desarrollando, una promesa más bien por esta línea de las antropologías del futuro, ¿sí? Pensar lo que viene y no solo pensar lo que ha sido, lo que ocurrió, lo que ya fue, los vestigios, para decirlo en lenguaje antropológico, y la carrera de Alberto Hurtado, que viene muy centrada en lo urbano ya radicalmente, o sea, lo urbano y los problemas de la ciudad, que me parece que son un interesante ejercicio de actualización, que sin renunciar a la trayectoria y a la herencia del campo, permiten augurar que efectivamente se va a ir ampliando cada vez más el rango de formación antropológica. Sigue estando al debe en Chile la formación antropológica de posgrado, ¿sí? Los posgrados en antropología, creo que hay uno solo, más el doctorado en el norte y el magíster, los 2 magísteres que hay en la zona central. Y yo creo que ahí hay un gran desafío para el desarrollo disciplinario, ya pensándolo exclusivamente en la sociedad chilena de este tiempo. Eso es lo que puedo aportar en esta vuelta. Muchas gracias. No, sin duda, digamos, las políticas universitarias tienen, digamos, que parten del Estado, y sin embargo podríamos dedicarnos a hablar de eso y comparar y ver cómo se desarrollan en cada país. Sin duda podemos sacar lecciones de ahí. Pero voy a retomar más bien una palabra que usaste, una idea que pusiste sobre la mesa, que tiene que ver con el futuro. Nosotros, de hecho, participamos en un grupo que trabaja sobre el futuro. También Víctor había hecho una mención un poco a esto. La cuestión es que yo me preguntaba hoy al pensar un poco en esta reunión, si hay, más allá de los esfuerzos, en verdad, si tenemos una agenda, digamos, de construcción conjunta en Latinoamérica, una agenda antropológica, ¿no? Yo creo que no hay una agenda en sentido estricto, ¿no? Que hay propuestas, hay direcciones, ¿no? Los planteamientos de la antropología del sur,
inclusive la antropología decolonial, de alguna manera metió una especie de programa o dirección, digamos, de avances, pero que carecemos de una agenda y que sin embargo deberíamos pensar en temas que nos permitan articular, digamos, mejor una agenda latinoamericana, ¿no? Yo tengo muchas dudas del alcance mega regional de Latinoamérica, no sabemos si entra ahí Canadá y qué sé yo. Por otro lado, tampoco estoy de acuerdo con la etiqueta, esto lo he mencionado en varias ocasiones, ¿no? Es decir, ¿qué pueblo indígena americano habla latín? O sea, es una categoría que tiene, que nos sirve para entendernos, pero que tiene limitaciones o arrastra significados y sentido que nosotros deberíamos discutir, ¿no? Es decir, el acento, yo lo pongo ahí, es decir, bueno, ¿qué pueblo indígena americano habla latín? O sea, ¿por qué hablamos de Latinoamérica, ¿no? Por otro lado, nos permite entendernos, términos más o menos razonables, y creo que la articulación es más bien en contra de las antropologías del norte, digamos, ¿no? Sobre todo la antropología anglosajona, y ahí nos reconocemos, ¿no? La vocación antiimperialista, defensora de lo nuestro que tenemos en el sur, pero todavía falta mucho para la construcción de una agenda, y simplemente quería sugerir, en términos de pensar el futuro de la antropología latinoamericana, algunos, como dos posibilidades, digamos, que pueden funcionar ahí. Una es, sin duda, los procesos migratorios. Y yo vengo de ahí, de los estudios migratorios, entonces para mí es claro verlo, pero digo, ahí es como fácil articular, ¿no? Porque son intensos en toda nuestra región, nos permiten diálogos y sujetos que van de un lado para el otro, que nosotros podemos, digamos, articular y tener marcos teóricos que nos permitan, digamos, integrar diferentes países en la región. Y por otro lado, pienso también, obviamente el tema indígena ha sido un principal elemento que ha requerido respuesta por parte de los antropólogos en todos nuestros países, y un poco la efectividad de la palabra antropológica se ha medido sobre, digamos, los efectos que ha podido tener o no lo que dicen los antropólogos sobre la cuestión indígena. Yo tengo muchas dudas, sobre todo en Argentina, de lo que está pasando al respecto, ¿no? Creo que no hemos, como colectividad de antropólogos, no hemos logrado poner una voz en alto, como si ha pasado en otros países o pasa, ¿no? Es decir, no ha sido retomado en la sociedad nacional mucho de los planteamientos que hacen los antropólogos, y eso no es culpa de la sociedad, es de alguna manera responsabilidad nuestra. Es decir, mi pregunta, lo que podríamos dialogar es sobre los efectos de la antropología en nuestros países, ¿no? Inclusive antes de pensar a escala regional, es un ejercicio que podríamos hacer. Entonces, no sé si tienes algo más preciso, Verónica, para preguntar sobre la agenda y el futuro, o simplemente vamos cerrando con participaciones de cada quien en este tema. Yo creo que hagamos una ronda de participación, una manera de dejar algunos ejes que podríamos plantear en algún encuentro, no sabemos si virtual o mixto, en el siguiente año, entre los grupos que trabajamos acá en México, en la Ciudad de México, y los compañeros que nos están acompañando ahora. Entonces yo les más bien querría que plantearan, como a partir de lo que contextualizó Javier Serrano, algunas vetas de discusión sobre esta articulación de las antropologías, el tema, como dice él, de cómo se lee en la época contemporánea, los retos de nuestra disciplina, la interdisciplinaridad, la precarización institucional, los contextos de violencia, el tema también de qué tanto tenemos que escribir como desde el sur, empezar a leernos, y cómo vamos a generar este diálogo con los nuevos intelectuales indígenas o que vienen de sociedades, comunidades equiparables, llamamos en México. Y bueno, sería como abierto a que puedan plantear algunos ejes de los cuales tomemos nota para poder hacer un encuentro más diseñado. Me tomo la palabra en primer lugar para no olvidar que mientras escuchaba a Javier y esta idea de, bueno, cómo podemos ir prefigurando también un nuevo impulso a los diálogos regionales, no dejo de pensar otra vez en el camino que han comenzado a abrir transversalmente en América Latina antropólogas y antropólogos que vienen trabajando temas de juventud, ya que es el campo específico. O sea, si hay algo que de alguna otra manera condensa épocas, es la pregunta por los jóvenes. Condensa épocas desde un punto de vista metafórico, pero también desde un punto de vista empírico. O sea, ¿qué está pasando hoy en estas sociedades con la juventud y todo aquello que está dejando de ser, el modo en que vivíamos, el modo en que compartíamos, el modo en que resolvíamos nuestras diferencias, el modo en que construíamos trayectos vitales?
va dejando paso a indicios de un nuevo tipo de socialidad y de sociabilidad que ha empezado a ser rastreado y de manera muy, muy creativa a nivel latinoamericano, precisamente por investigadores en juventud, que empezaron a unir hace un largo rato cuestiones que muchas veces se ha venido construyendo como dicotómicas también en el campo de estudios de los juveniles, es decir, estudiar juventud era casi por defecto estudiar jóvenes urbanos, hasta que poco a poco comienzan a surgir antropologías de la juventud que vienen de indagando en lo rural, en las configuraciones específicas de lo rural, en las configuraciones específicas de lo juvenil en contextos indígenas, ¿ya? Que nos permitirían y nos permiten entender muchos de los procesos que estamos viendo. Yo fijo simplemente dos grandes áreas como problemas sociales y problemas investigativos a desarrollar. Uno, el que tiene que ver con lo que genéricamente podríamos conceptualizar en términos clásicos como el campo de la política, ¿ya? La antropología y el poder, la antropología y la política en nuestras sociedades, de qué manera se va reconfigurando por múltiples procesos y donde yo creo que hay mucho aporte desde la antropología que se puede seguir haciendo. A propósito de debates incluso tan coyunturales como lo que estamos viendo en el caso chileno, a propósito del plebiscito que acaba de cerrar la puerta a un texto constitucional y la gran alarma que hay, por ejemplo, por esto que se ha denominado fake news y la centralidad que tuvieron en este proceso estas campañas mediáticas de mentira, que muy hábilmente algunos colegas antropólogos me han invitado a colaborar ahora, a indagar, no tanto en la mentira en sí mismo, en la fake news en sí mismo, sino que en qué hay en términos culturales, en términos de estructura antropológica incluso, que nos hace creíble y nos hace verosímil precisamente y nos hace sentido esa mentira que estamos recibiendo y que de alguna u otra manera orienta nuestra conducta. Y ahí hay un gran tema. Y el segundo tiene que ver precisamente con un proyecto que estamos desarrollando en colaboración con México, con Maritza Urteaga de la Escuela Nacional de Antropología, que tiene que ver básicamente con cómo se van reconfigurando el campo laboral, el campo del trabajo, los sentidos y los significados del trabajo, a partir de escenas juveniles y modos de empleabilidad juvenil en sectores como muy acotados que hoy día los tenemos en el contexto de trabajadores de la música, ¿sí? Como la escena musical nos puede dar pistas precisamente de cómo se va resignificando el trabajo y cómo y de qué manera los jóvenes sobreviven en contextos de precariedad, en contextos de desigualdad como lo que están viendo. Apunto esos dos grandes temas como posibilidades de desarrollo para el futuro y bueno, nada, vuelvo a agradecer en función del tiempo la invitación y la disposición a esta conversación. Bueno, muchas gracias. Me olvidé mencionar que, bueno, si algo caracteriza a nuestra región es la desigualdad, ¿no? En comparación con otras regiones, ustedes saben que es la región más desigual del mundo, como se suele insistir, y no es un tema que hemos recuperado significativamente los antropólogos. Es decir, hay esfuerzos sobre esto, pero más bien limitados. Bueno, ¿quién quisiera entonces ir también para cerrar? Amílcar, por favor. No, junto con despedirme, agradecer, ¿cierto?, la invitación y el poder tener el honor de participar con todos ustedes y esperar que luego hayan otras instancias en que nos podamos encontrar y podamos seguir avanzando estas ideas. Quería, si se puede así, concluir o teorizar lo siguiente. El campo antropológico que me ha correspondido transitar los últimos años, que tiene que ver con la educación y los pueblos indígenas, se caracteriza porque es un campo, sigue siendo un campo relativamente nuevo para la antropología, es altamente diverso, se encuentra en pleno crecimiento y constituye al interior de los estudios de la interculturalidad un campo importante y específico de estudios y de acción para quienes se interesen en explorarlo y en conocerlo, ¿no? En este sentido, entonces, estamos abiertos a compartir nuestras experiencias, nuestros errores y aciertos en el trabajo diario, ¿cierto?, con las comunidades indígenas, a fin de aportar desde nuestras realidades al desarrollo de una antropología de la educación que sea situada y asuma los desafíos que nos imponen a nuestras universidades el hecho de participar de un entorno social y cultural en el que estamos insertos como universidad. Entonces es una invitación, digamos, a seguir trabajando, a seguir compartiendo nuestras ideas y ojalá a encontrarnos próximamente.
en otro tipo de actividad o una similar a esta. Así que muchas gracias. No, gracias, Amílcar. Para agradecerles este encuentro, para mí inesperado. Ustedes estaban en contacto y sabían que iban a poder realizarlo. Estoy muy agradecida y además satisfecha porque a mí cuando hay este tipo de reuniones, quiere decir que se abren nuevos momentos, nuevos destinos, y hay nueva esperanza. Para mí, sobre todo, estoy satisfecha. Muchas gracias y espero volvernos a encontrar. Muchas gracias, Angélica. Bueno, Víctor. Bueno, muchas gracias igual por la invitación. Ha sido muy entretenido y agradable conversar con personas, digamos, diversas que uno no conocía personalmente, algunos sí por referencia. Y para, aparte de despedirme, quisiera también, me sumo a algo que estaba pensando igual de lo que dijo Oscar. Creo que digamos que lo que está pasando hoy día en Chile, bueno, y en el mundo en general, pero estamos en Chile, entonces me sitúo acá a propósito, digamos, de la convención y de los resultados que todos conocen, ¿no? Creo que ahí hay una cantidad de desafíos para la antropología, es decir, por ejemplo, ya la relación, digamos, desde la perspectiva, por ejemplo, yo trabajo jurídica con los pueblos, con pueblos indígenas, con comunidades, hoy día ha quedado en entredicho, digamos, como alguien por ahí tituló parece que el exceso de identidad pasó la cuenta, digamos, en la convención, ¿no? Como que el rescatar tanta identidad, tanto pluralismo jurídico, parece que produjo algo, digamos, no deseado, ¿no? Entonces, yo me pregunto ahora, por ejemplo, el concepto de pueblo, como dicen, ¿dónde está el pueblo? ¿Quién es el pueblo hoy día? Yo creo que hay una cantidad de preguntas que la antropología va a tener que a lo mejor repensar, digamos, hoy día a partir, digamos, de los escenarios que están ocurriendo, de lo mismo que señalaba el colega Oscar, digamos, esto, digamos, de las democracias hoy día ya no son como ir a hablar con la gente, hoy día funciona una democracia digital, con comunicados, con fake news, con todo eso, y eso parece que tiene mucha más potencia y tiene mucha más, digamos, como impacto que ir a hablar con la persona a la puerta, decirle, mira, que hay un proyecto, no sé qué. Entonces, creo que hay una cantidad de desafíos para la antropología política, jurídica, social, cultural. Tal vez incluso hasta a lo mejor tiene que emerger una nueva forma de entender la cultura hoy día, tal vez a propósito de tantos cambios paradigmáticos que estamos teniendo, ¿no? Eso. Simplemente por mi parte quiero agradecerles muchísimo. Se supone que en una conversación uno sale un poco distinto de cómo entró, ¿no? Es decir, si no, sería estar hablando con lo mismo, ¿no? No tendría mucho sentido eso. Así que yo escuché muchas cosas interesantes acá, importantes, y espero que haya otro espacio para seguir trabajando sobre esto. Muchísimas gracias a todos, les envío un fuerte saludo y Verónica, te dejo la palabra para cerrar entonces. Agradecer la participación, fue un conversatorio que se organizó de manera express y aún así tuvimos como buenos puntos de encuentro, nos llevamos notas para poder generar este espacio de diálogo el próximo año. Y bueno, aquí cerramos la sesión. Gobierno de México.